bendiga a todos mis amados en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia en este día lunes 11 de junio del año 2018. Este es su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús y su servidor es el pastor Porfirio Álvarez, que junto al pastor Juan José López dirigimos este programa. Tiempos de Libertad, mis amados, es un programa que se transmite a través de Naos Televisión Cristiana, canal 98, por cable color. También sale a través de las vía internet al mundo en el sitio www.naos.tv, a través de las redes sociales, y estos programas también son subidos a nuestro canal en YouTube, Tiempos de Libertad, preguntas al pastor Porfirio Álvarez. Digo esto para información de todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales o a través del internet en cualquier parte del globo terráqueo donde usted se encuentre. Las instalaciones de Naos Televisión Cristiana están, mis amados, en la ciudad del Progreso y Oro, en República de Honduras, Centroamérica. Desde este pedacito de tierra ensamblado en el corazón de América, salimos para todo el mundo tratando de llevar la palabra de bendición, la palabra de consuelo, una palabra real, apegada a los principios doctrinales, para la Iglesia de Cristo Jesús y para todos aquellos que todavía no han rendido su vida a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que gracias por su sintonía, gracias por compartir con nosotros de lunes a viernes en horario de 5 a 6 de la tarde, que es el horario normal en que se transmite este programa Tiempos de Libertad, o sus repeticiones en horas de la noche, siempre a través de Canal 98. Quiero saludar a la Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto, de esta ciudad del Progreso, a todos los miembros, a todos aquellos que se congregan con nosotros, los saludamos en el nombre de Jesús. Y también quiero saludar a todos los hermanos que pasan en sintonía de Naos Televisión Cristiana, a mi amigo Arnaldo, a quien hace poco estuvimos de visita y le mandamos un saludo hasta su casa de habitación. Saludes, Naldo, y esperamos que la bendición de Dios llegue a tu vida y que tú puedas rendir tu vida a los pies de Cristo Jesús para que obtengas lo que es salvación y vida eterna. Quiero, mis amados, recordarles que Funeraria La Fe está ubicada media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad del Progreso. Ahí se brindan todos los servicios de ataúdes, preparación de cuerpos, traslado de féretros, ya sea a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, el servicio de placas memoriales. Si usted no ha suscrito su contrato de servicio, vaya a Funerales La Fe, que ahí con todo gusto su gerente y propietario, el hermano José Erling Mansor, lo va a atender con el mayor de los gustos para darle las explicaciones, la extensión de los servicios y las facilidades que usted puede tener. Así que repito, Funeraria La Fe está ubicada media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad del Progreso, para que usted pueda llegar y suscribir sus contratos de servicio. Las tragedias en la vida, la muerte, no sabemos cuándo nos va a sorprender o cuándo puede sorprender a uno de nuestros seres queridos, y en el caso de nosotros los pastores, no sabemos cuándo nos va a fallecer un miembro de la iglesia. Y tenemos que tener preparado
un contrato de servicios para que no sintamos la angustia de no saber a quién acudir en momentos difíciles. Vaya Funeraria La Fe. Quiero en esta tarde, mis amados, hablar sobre lo que es la iglesia. A mí me gustan estos temas porque si hay un pueblo especial sobre la faz de la tierra, es la iglesia de Cristo Jesús. Jesús dijo en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Repito, nuestro Señor Jesús diciéndole a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro. Pedro había hecho una confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, pues bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, le dijo, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa confesión que tú has hecho, voy a edificar mi iglesia, le dijo el Señor, y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del infierno, las puertas del sepulcro no van a prevalecer contra ella. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra, mis amados, que es una promesa que tiene trascendencia a través de las edades, a través de las generaciones, porque fueron dichas con la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo habla de la iglesia, no se está refiriendo a un edificio, a un lugar donde la gente llega para congregarse, puesto que existe una confusión en cuanto a lo que llamamos iglesia. La gente en su mayoría creen que la iglesia es el lugar donde se congrega y le ponen los rótulos, iglesia de tal. Y esto pues comúnmente se hace. Pero la iglesia a la que hace referencia la palabra de Dios no es al edificio, no es al lugar, no es al salón donde la gente se congrega o se reúne, sino que se refiere exclusivamente al número de personas que se reúnen en determinado lugar. Y también iglesia en términos generales son todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús y que han tenido el nuevo nacimiento, los que han nacido de nuevo. Esa es la iglesia a la que la Biblia se refiere en términos puntuales, y esto tiene trascendencia a nivel universal. Entonces, definamos de una vez por todas, mis amados, que iglesia no es el lugar donde usted va, no es el edificio. Esa no es la iglesia. Ese simplemente es el lugar donde nosotros nos congregamos. La palabra iglesia viene del griego eclesia. Eclesia significa, mis amados, una reunión, una asamblea o una congregación de personas. Y en este caso, pues, esta es la iglesia de Cristo Jesús, porque nos reunimos en el nombre de Jesús, todos aquellos que nos consideramos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo en algunas de sus cartas, dice, saludo para la iglesia que se reúne en la casa de fulano de tal, refiriéndose a las personas que allí se reunían. Recuerden que el apóstol Pablo, antes de
experimentar su conversión, era perseguidor de la iglesia. Y cuando hablamos que era perseguidor de la iglesia, ¿a quiénes perseguía? A los convertidos a Cristo Jesús. Aquel grupo de hombres y mujeres que pregonaban su fe en el carpintero de Nazaret, en el hombre que fue inmolado, que fue crucificado, que fue sepultado, pero que a los 3 días, al tercer día, resucitó. Y hoy vive, permanece para siempre y está sentado en este momento a la diestra o a la derecha de Dios nuestro Padre Celestial. A esa gente perseguía el apóstol Pablo, no perseguía a la casa, al edificio donde acostumbraban a reunirse, sino que a la gente, porque la iglesia siempre fue, es y siempre será el grupo o las personas que han rendido su vida a los pies de Cristo Jesús. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo Jesús y eso le da una importancia sin igual. Escuchen bien, una importancia sin igual a este pueblo en especial. Cuando la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús y que Jesús es la cabeza, significa que haya una unidad perfecta entre Dios y la iglesia. Que el cuerpo no puede andar separado de la cabeza y que la cabeza tampoco puede separarse del cuerpo, porque para que esto funcione perfectamente, el cuerpo tiene que ser ensamblado donde los miembros sean dependientes los unos de los otros y donde la cabeza es la que emana toda la directriz de lo que va a ser el cuerpo. Entonces la iglesia es un cuerpo dirigido por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, quien asimismo nos dirige a través de la palabra dada por Dios para la iglesia. Por eso nosotros decimos, estudie las Escrituras, lea las Escrituras, no se conforme con obtener información de segunda mano, con predicaciones, con lecturas que otra gente escribe. Usted mismo vaya al texto bíblico y pida al Espíritu Santo que lo ilumine, para que usted pueda tener de primera mano la información que viene directamente del cielo. Entonces, esa es la unidad perfecta entre lo que es el cuerpo y lo que es la cabeza de Cristo Jesús. La iglesia, mis amados, es un pueblo que ha sido comprado, que ha sido redimido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio. Cuando hablamos de redención, mis amados, estamos refiriéndonos a que Dios pagó por nosotros el precio que tuvo que haber pagado. Esto da la idea como que alguien tenga un objeto y vaya a la casa de empeños y allá lo empeñe por algún precio y pase el tiempo, y cuando él va a querer sacar el objeto, el dueño de la casa de empeño le dice: esto ya no es suyo, usted lo perdió, pero ahora si usted lo quiere le cuesta tanto. Y viene la persona, como le tiene un gran amor, gran cariño a este objeto, hace cualquier sacrificio y logra recuperarlo. Eso mismo hizo Dios, porque el hombre le entregó todo lo que Dios había depositado en sus manos a Satanás cuando el hombre desobedeció a Dios. Y este mundo pasó a ser dominio de Satanás, quien es el Dios de este siglo. Todas las países, las ciudades de la tierra están bajo el dominio de Satanás.
Y eso lo dice la Biblia, pues Él es el príncipe de este siglo. Pero Dios, aún en medio de este dominio temporal de Satanás, permitido por Dios mismo, ha rescatado, ha redimido un pueblo, lo ha vuelto a comprar a precio de sangre. Por eso el valor de este pueblo no se puede calcular en términos porcentuales. La iglesia es especial, mis amados. La iglesia, después del Espíritu Santo, es lo más noble que existe en este planeta Tierra. Dice la palabra de Dios que somos la desposada, la comprometida, la novia del Cordero de Dios. Y a eso es decir mucho, mis amados. Somos embajadores de Dios en esta tierra. Somos representantes de Dios en esta tierra. Lo que significa, mis amados, que estamos aquí para llevar las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de salvación, para llevar ese mensaje que convierta, ese mensaje que cambie, ese mensaje que transforme, ese mensaje que el Espíritu Santo haga germinar en la vida de aquellas personas que andan perdidas, sin Dios y sin consuelo. Esa es la parte de la iglesia. Por eso dice la Biblia que nosotros somos ciudadanos del cielo, que nosotros aquí somos embajadores de Dios y que Dios actúa por medio de nosotros tratando de reconciliar al mundo con Él. Miren qué bonito, qué precioso es esto. Usted, mi amado, que ha rendido su vida a Cristo Jesús, usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier perico de los palotes. A usted, Dios le ha dado su amor infinitamente, su gozo, su paz. El Espíritu Santo de Dios reposa, vive y mora en usted. Usted no es menos que nadie. Usted es un hijo de Dios, puesto aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Usted está aquí para bendecir, para entregar las buenas nuevas del reino, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado a través de los dichos de su boca, a través de lo que sale de su boca, pero que nace en lo profundo de su corazón. La iglesia está aquí para bendecir, la iglesia está aquí para anunciar las buenas nuevas, porque el Evangelio de Jesús es poder de Dios, pero son las buenas nuevas de salvación, y eso es lo que Jesús vino a hacer, eso es lo que Jesús vino a enseñar, eso es lo que Jesús instruyó, que nosotros seamos los portadores del mensaje de Él. La iglesia no tiene otra misión en esta tierra, puesto que nosotros no somos ciudadanos de ningún país, aunque hayamos nacido en este país o donde usted nos ve, en su país donde usted vive. Usted es un ciudadano del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también está nuestro Señor Jesucristo, y a quien esperamos que baje de los cielos y que venga por su iglesia. Nosotros no podemos, mis amados, estar pensando que vamos a vivir nosotros aquí en la tierra y que nosotros vamos a tener que dictar la pausa, que nosotros vamos a tener que imponer un orden económico, que vamos a contrarrestar todo lo malo que se da en el mundo, porque esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es anunciar el Evangelio de salvación, decirle a la gente que es un pecador,
pero que no se preocupe, que Cristo Jesús murió en una cruz, fue crucificado, derramó su sangre, y que esa sangre de Jesús lo limpia de todo pecado, siempre y cuando Él rinda su vida, se convierta y haga a Jesús el Señor de su vida. Miren, la iglesia siempre ha sido enseñada, mis amados, para bendecir y para bendecir. Dice el apóstol o el escritor Santiago que de nuestra boca no puede salir, o no debe de salir, lo que son bendiciones y maldiciones. La iglesia está para bendecir. La palabra maldito debe ser una palabra que tiene que ser erradicada de la boca del creyente, porque de una fuente no pueden salir dos tipos de agua, aguas amargas o aguas dulces. No puede salir bendición y no puede salir maldición. Yo me he quedado sorprendido, mis amados, cómo hay muchos que se creen intelectuales en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, que están enseñando a la iglesia a maldecir. Y la iglesia, carente de conocimiento de la palabra de Dios, se da a la tarea también de repetir, de gritar con júbilo cuando empiezan a maldecir. He escuchado a algunos decir que ellos tienen ese poder y ese don para maldecir a aquellos que están en su contra. Eso es mentira, eso es una farsa. Si usted puede maldecir, claro que puede. Pero la palabra de Dios no nos aconseja, porque la iglesia está para amar aún a nuestros enemigos. Y si nosotros somos seguidores de Cristo Jesús, si nosotros decimos que somos gente convertida, esa palabra de maldecir no debe existir en nuestras vidas, porque las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es la de amar aún a aquellos que atentan contra nuestra vida, contra nuestra integridad y contra nuestros principios. Es increíble lo que se está dando hoy en la iglesia. Hay que poner un alto a esto. Ustedes, hermanos, que tienen conocimiento de la palabra y que están al frente de las congregaciones, díganle a sus miembros de sus iglesias que no se presten a este juego. La iglesia no está para maldecir, ya sea el hambre, ya sea la pobreza, ya sea la falsedad, ya sea el mismo pecado o al mismo Satanás. Dios ya emitió un veredicto contra el diablo. Él está condenado y hay que Dios se haga cargo de él. Nosotros estamos para emitir palabras de bendición a la gente, a los seres humanos. Estamos para llevar el buen decir, porque bendecir viene de desear bienes, usar bien la palabra de Dios, usar bien la palabra de verdad. Pero no podemos nosotros decir que amamos y que somos seguidores de Cristo y estamos profiriendo maldiciones contra X o Y cosa. Hay que ir erradicando esa palabra de la vida de la iglesia. Nunca existió en la iglesia. Nunca existió en la iglesia. Las enseñanzas de la misma palabra a través de los escritos es que tengamos un comportamiento de gente digna, de gente que sigue, que imita a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les decía que nosotros, mis amados, somos ciudadanos del cielo como iglesia y que estamos aquí para llevar las buenas nuevas de salvación. Miren, la iglesia no está instituida en este planeta Tierra para convertirse en una institución poderosa económicamente. No estamos aquí para construir imperios económicos. No estamos aquí
mis amados, para despertar en la mente de todos aquellos que se congregan con nosotros, que ellos son unos millonarios en potencia y que Dios los quiere hacer millonarios. Eso es una falsa enseñanza. Eso es un falso aliento. Si nosotros tomamos en cuenta la idiosincrasia de nuestras congregaciones, nuestros mismos pastores, los mismos líderes, las vicisitudes de la vida, los grandes problemas que enfrentas. Tenemos tanto hermano rentando casas, otros con problemas económicos en las instituciones financieras, pasando problemas. Tenemos hermanos que créanme, que viven días angustiosos. Porque si nosotros analizamos el componente de nuestras congregaciones, tenemos ahí hermanos que se dedican a la albañilería. Tenemos hermanos que viven una vida de trabajos como jornaleros, de jornales. Un día hayan trabajo, otro día no lo tienen y andan buscando cada día cómo poder conseguir el dinero para poder llevar el pan, el alimento a su casa. Nuestras hermanas en su gran mayoría se dedican a lo que es el oficio, como amas de casa. Tenemos un número grande de hermanas que trabajan en empresas, que trabajan en las maquilas, que trabajan en los negocios, que trabajan en las cocinas como aseadoras, como cocineras, o también como cuidando ancianos, cuidando niños, que tienen su sueldo, pero que ese sueldo es pírrico, que es un sueldo bajo, porque la economía de estos países donde nosotros vivimos, la gente se debate entre lo que es la pobreza y la miseria. Hagamos memoria, mis amados, de la gente que nosotros estamos pastoreando. ¿Cuántos problemas tenemos con los miembros de nuestras congregaciones? Enfermedades, problemas a diario, mis amados, y todo sumamente, más que todo económico. Y que nosotros los pastores tenemos que ver cómo hacemos para salir a socorrer al hermano, porque la situación económica de los miembros de nuestras iglesias es precaria. Entonces es una irresponsabilidad enorme decirle a la iglesia que Dios quiere que ellos sean millonarios, que Dios los va a hacer millonarios, que las riquezas de vuestro padre Abraham, que las riquezas de Isaac, que las riquezas de Jacob, que las riquezas de Salomón son para la iglesia. Yo pregunto, ¿cómo conciliar esas enseñanzas con la realidad que vive nuestra iglesia? Con el devenir de los años, con lo que hemos transcurrido nosotros, viendo cómo se desenvuelve la iglesia del Señor, hemos visto gente que ha llegado a sus últimos días tan pobres como los conocimos hace muchos años. Ya muchos han muerto y nunca mostraron una mejoría económica, pero sí, gracias al Dios del cielo, que siempre Dios tuvo la provisión oportuna para cada momento de necesidad. Pero eso es muy diferente a decir de que Dios nos va a hacer millonarios. Esa es una falsa enseñanza, es una falacia. Y los pastores, los apóstoles, los profetas que están enseñando este tipo de enseñanza van a tener que rendir cuentas a Dios porque están ministrando una falsa enseñanza a estos hombres y mujeres, mis pequeños, dice el Señor, pero que Él dio su vida por ellos. Miren, mis amados, estamos aquí en esta tierra
para vivir y consagrar nuestra vida al Señor. Algunos podrían prosperar económicamente, otros podrían decrecer económicamente, unos pueden llegar a tener dinero, pero hacerse millonarios, quizás entre 1.000.000, y si no es que es más grande la distancia. Porque estas no son promesas para la iglesia. Incluso eran promesas para el pueblo de Israel, pero dentro del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento había mucha pobreza también, puesto que era un pueblo que a cada rato era conquistado, que pasaba cautivo, que siempre estuvo supeditado a los imperios, que eran dominados y que lo que ellos producían tenían que pagar su parte a los imperios que los dominaban a ellos. Y que no podemos tomar doctrina del Antiguo Testamento para decirle a la iglesia, esto es para usted, allá se habla de cultivos, se habla de ganado, se habla de graneros, se habla de enriquecimiento o prosperidad en la parte agrícola, porque el pueblo de Israel era un pueblo agrícola. Nosotros, en cambio, somos la iglesia de Cristo Jesús, con promesas celestiales exclusivamente. Cuando la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, esto lo dice David. Y sí es cierto, en la iglesia Dios siempre se encarga de proveer a sus hijos porque Él es un buen padre, pero eso no significa, eso no implica que mis cuentas bancarias van a crecer, que voy a hacerme dueño de capitales, que voy a ser dueño de empresas, de terrenos, que voy a adquirir riquezas, porque ese no es el compromiso de Dios para conmigo. El compromiso de Dios conmigo es darme gozo, es darme paz, es darme felicidad, es que yo sea lleno del Espíritu Santo y que aunque esté pasando la situación más difícil, su mano siempre va a estar conmigo y que yo siempre voy a salir adelante en medio de la inmensa nube de problemas, porque Dios está conmigo y Él nunca me va a dejar solo. Pero eso dista mucho a vender falsas expectativas, a volverse a discursos falacios, a discursos mentirosos, tal cual como los políticos de oficio que pululan en todas partes de lo que es América Latina, donde le endulzan el oído a la gente, le hacen oír cosas que la gente sí quiere oírlo y que levanta las manos y que empieza a vitorear a este político, y así tenemos muchos predicadores hoy en las diferentes iglesias que hay en nuestro país. Es increíble cómo viene gente a querernos vender la idea de que este pueblo está atrasado porque a nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, nos encadenaron el cerebro. Y que ahora tenemos que romper esas cadenas y que tenemos que hacer una cuestión tan extraordinaria en este país que nunca se ha hecho, y esta cosa es que tenemos que fundar un partido político porque somos más de 4 millones de cristianos y que tenemos que ganar las elecciones para tomar las riendas de este país. Diciéndonos que no tenemos que ver el pasado, que no tenemos que ver la iglesia del principio, que hay que ver hacia el futuro, que hay que ver de aquí a 20 años, que no nos preocupemos tanto ya por nosotros, porque ya estamos viejos, pero sí por estas generaciones que vienen, para que ellos tengan una vida mejor, para que ellos tengan riquezas, que tengan todo a su alcance. Miren, la iglesia está para cosas grandes, pero no son cuestiones políticas.
La iglesia está para llevar la palabra de Dios a toda la tierra. Jesús dijo: y harán cosas mayores que las que yo he hecho. Y no se estaba refiriendo a milagros, porque nadie va a poder caminar sobre las aguas. Nadie va a poder resucitar por sí mismo al tercer día. Nadie se va a ir al cielo volando delante de un gran número de testigos. Eso solo nuestro Señor Jesucristo lo pudo haber hecho. Jesús se refería a llevar el evangelio de salvación a toda tribu, a todo pueblo, a toda nación, a todo país del mundo, que esa es la encomienda más importante que Jesús hizo a sus discípulos, y estos a su vez la trasladan a la iglesia. Nosotros no estamos aquí para remendar cosas, no estamos aquí para luchar contra la delincuencia, no estamos aquí para luchar contra la pobreza, no estamos aquí para dominar al rico opresor, no estamos aquí para estar haciendo protestas contra las diferentes leyes que se emanan de los congresos de los diferentes países. La iglesia está aquí para pregonar las buenas nuevas de salvación. Miren, en Guatemala hemos tenido ahí muchos presidentes cristianos y siempre han salido mal. Ahorita en la actualidad está Jimmy Morales, cristiano, hombre devoto, convertido al Señor. Están pidiendo su cabeza. ¿Saben por qué? Porque el cristiano, en su forma de ser y en su forma de actuar, y como seguidores de Cristo Jesús, que tenemos una visión clara de lo que es el evangelio, no compartimos con el mundo. Estos sistemas de gobierno son institucionalizados por el hombre, que a su vez esté dirigido por el diablo. Países llenos de podredumbre, llenos de corrupción, llenos de gente que aprovecha sus puestos en el gobierno para enriquecerse. Gente que solo anda buscando canonjías a través de la clase gobernante, aprovechando cualquier cosa para poder llevar dinero a sus bolsas. Eso es lo que se gobierna en estos países de América Latina, y cuando llega un creyente y quiere hacer las cosas bien, se le viene el mundo encima, porque las tinieblas jamás van a estar a favor de que gobierne la luz. Por eso Jesús nos llama a pregonar y a predicar el evangelio. Y sí va a haber un reinado literal, pero cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra y Él va a dar una cátedra, cómo se maneja la organización y cómo se maneja la autoridad en los países, para que la gente pueda hacer una diferencia entre lo que es el gobierno de Satanás que está actualmente y entre lo que es el gobierno de Cristo que va a ser en el reinado milenial. Mis amados, yo me siento triste, pero bien triste. Ustedes no tienen idea cómo han manipulado el texto bíblico, cómo han tergiversado lo que es la sana doctrina, y le están vendiendo a la gente un evangelio totalmente diferente. Le dicen a la gente que ella está puesta aquí para arreglar el mundo, para arreglar la gran gama de problemas. Miren, Cristo viene, y entre más se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo, el mal se va a hacer mucho mayor, más grande.
se va a revolver. El corazón de los hombres cada día se va a ir enardeciendo más y más contra aquellos que estemos pregonando las buenas nuevas de salvación. ¿Ustedes creen que es justo que en esta parte del hemisferio occidental se esté pregonando con bombos y platillos de que Dios quiere la comodidad, el crecimiento económico en cada uno de sus hijos, donde tenemos una iglesia en la parte oriental, allá en Asia, que está siendo perseguida, que está siendo maltratada, que todo aquel que dice yo sigo a Cristo, inmediatamente lo capturan y empiezan a azotarlo, empiezan a hacer con él desastres hasta que terminan acabando con su vida. Y aquí mucho predicador llenándose la boca de que la iglesia está puesta aquí para gobernar, de que la iglesia está aquí para agarrar el poder político y empezar a poner orden. Si Cristo Jesús hubiese querido que los cristianos anduviéramos metidos a políticos, Él hubiera fundado un partido político. Y se los digo porque yo fui durante muchos años de mi vida un dirigente político. A mí no es que me están contando historias, yo las he vivido. Y cuando el creyente se mete a político y si tiene un cargo de dirección dentro de la iglesia, presta sus púlpitos, llama a su congregación y lleva a estos políticos para que vayan a decirle una sarta de mentiras a la congregación. Y andan adulando lo que dice este político. Hace poco me encontré con un hermano que andaba ahí aspirando a un cargo de elección popular en las elecciones pasadas. Y hablaba maravillas de Nasrallah. Pues resulta que hace poco me lo encontré y me dice, bien hermano, fíjese que ese bandido, me dice, ni las llamadas me contesta. Le digo, y no es que era el hombre de las manos limpias, el intachable. Ese es un pícaro como los demás. El hermano reconociendo esto, esos son los políticos, son mentirosos, farsantes, creadores de sueños, que le dicen a la gente, cuando yo llegue, usted va a estar en mejor posición. Y así andan muchos predicadores en este tiempo, vendiéndole a la gente una gama de mentiras, y sobre todo a la iglesia de Cristo Jesús. Pero Dios ha de tratar con cada uno de ellos. Y Dios ha de ponerlos en su sitio. Mire, hermano, hermana que me ve, quizás usted nunca llegue a tener riquezas materiales. Quizás nunca llegue a tener ni siquiera su propia casa. Quizás nunca llegue a tener un vehículo. Quizás nunca llegue a tener una cuenta bancaria. Pero usted tiene que saber que lo que usted tiene, el dinero, jamás lo puede comprar. Que las riquezas que usted tiene son para vida eterna. Y que usted, aunque pase circunstancias adversas, circunstancias difíciles, usted tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y que esta vida que tenemos es un pasito para llegar a la eternidad. Que Dios está con nosotros
y que las promesas que Dios nos ha dado tienen trascendencia eterna. Que no importa, mis amados, que pasemos luchando por el día a día, pero que hay una ciudad celestial ante la presencia de Dios y que Cristo dijo: yo me voy, pero voy a prepararles lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis, y que Cristo se fue para el cielo y que Cristo está en el cielo y que donde Él está, algún día vamos a estar nosotros con Él y por la eternidad. Esas son las promesas que tenemos de parte de Dios para la iglesia. Yo no podría decirle, se me caería la cara estarle diciendo que usted va a tener el carro del año, que usted va a tener una lujosa mansión, donde yo sé que usted vende tortillas para vivir, que usted se gana la vida lavando ropa, que tiene que ir a diario a batir mezcla para pegar bloques, que tiene que ponerse una pistola aquí al cincho, porque es reglamento de su trabajo, porque usted es un vigilante, porque usted es un guardia de seguridad, porque usted es un policía, y que tiene que poner su vida de esa forma porque necesita ganar un poco de dinero para proveer la alimentación a su hogar. Es una inconsciencia moral y ética decirles que es que usted es hijo de un gran rey y que usted va a ser millonario y que no se preocupe, que las bendiciones de Dios vienen en el orden económico y que va a cambiar. No se puede alentar a la iglesia, al pueblo de Dios, a la amada de Cristo Jesús con estas promesas. El apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo, dice, he vivido en abundancia, pero también conozco lo que es la escasez. Y tanto cuando he tenido como cuando no tengo, mi corazón siempre le da gracias a Dios, de tal forma que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A usted, mi amado, mi amada, que se gana la vida con el trabajo ardoroso día a día, que le pagan poquito sueldo, pero que usted, por las necesidades que cruza, por los niños que tiene que mantener, tiene que sacrificarse de esta forma. Yo te digo en esta tarde, honra a Dios, dale gloria, exáltalo. ¿Sabes por qué? Porque ese gozo, esa felicidad, esa alegría que tú manejas, que tú tienes, que no importa si estás comiendo tortillita con sal, pero la comes con una satisfacción enorme, porque tienes la gracia de Dios en tu vida. Y que hay otra gente que se van a desayunar a otros países porque tienen sus aviones privados, van a almorzar a Estados Unidos, a Miami, y vienen a cenar a Guatemala o a cualquier país de América Central. Y cuando están comiendo, ya puede ser el manjar más delicioso que puede haber, y lo comen con amargura, porque su corazón está lejos de Dios. Están peleando con la esposa, están peleando con el trabajador, su corazón no está
en reposo, en gozo, en paz, están viendo cómo le ponen el pie en el pecho a la competencia de sus negocios para que su negocio sea más grande y el de aquel sea eliminado. Porque hay cosas que vienen del cielo, que las ha dado nuestro Dios para nosotros, que ni todo el dinero, ni toda la plata que hay en este mundo pueden comprarla. Dale gracias a Dios, mi amado, no importa la situación que estés pasando, porque entre más grande sea la tormenta, por muy oscura que sea la noche, el resplandor de la oscuridad, de la claridad, va a ser mucho mayor. Porque entre más grande es el problema, mayor es la manifestación de Dios, porque es mayor el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. No te sueltes de la mano de Dios. Camina con Él día y noche. Amado pastor, alienta con estas palabras a tu iglesia. Aliéntate tú mismo. Yo conozco cómo vives, cómo estás, los esfuerzos que tú haces. Miren, yo conozco pastores que viven una vida íntegra, dedicados al trabajo en la obra, y los he visto perder sus casas. Los he visto en situaciones difíciles económicamente. Y va a venir alguien a decirles que va a ser un millonario. Eso es jugar con el sentimiento y con la mente de la iglesia de Cristo Jesús. Dios no nos ha prometido que vamos a ser millonarios, ni siquiera ricos. Jesús no murió en una cruz para que tú andes estrenando el carro del año, ni para que tengas la mejor casa o la mejor mansión. Jesús murió para que tengas salvación y vida eterna. Jesús murió en una cruz y depositó su Espíritu Santo en ti para que tengas gozo, para que tengas paz, paz interior, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que si vives en una casita de manaca, con paredes de palo, ahí glorifiques a Dios. Que te sientas contento en medio de las situaciones, sabiendo que la provisión de Dios siempre va a llegar a tu vida. Porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque cuando la Biblia habla de justos, habla de personas que han entregado su vida a Cristo Jesús. Y que Dios ha declarado justos. No está hablando de justo en el sentido de que van a ser depositarios de riquezas materiales. Porque Jesús nunca fue un potentado económico. Porque los apóstoles nunca predicaron las riquezas, ni trabajaron por convertirse en los nuevos ricos y famosos de su tiempo. Porque la iglesia siempre vivió una vida modesta hasta este día.
donde ya hace algunos años para acá se han levantado voces disonantes con cantos de sirena, diciéndole a la iglesia que Dios ya va a quitar la riqueza de los impíos y la va a depositar en las manos de la iglesia. Y han hecho de esto una doctrina, que hay que arrebatarle al diablo las riquezas que el diablo nos ha quitado. Mi vida está en manos de Dios. Todo lo que yo recibo viene de parte de Dios. Yo no quiero nada del diablo, ni pretendo arrebatarle nada. Dejen de enseñarle bobadas a la iglesia. Dejen de enseñarle falsa doctrina a la iglesia. Arrepiéntanse de esa palabra barata y politiquera que tienen muchos de los que hoy se creen los ricos y famosos. En estos tiempos es increíble, pero Dios nos va a demandar a nosotros que estamos al frente de las congregaciones, porque nosotros somos responsables del alimento que debe tener. Hablo de alimento espiritual, estas ovejitas que son del Señor. Esto empieza, mis amados. Vamos a seguir elevando nuestra voz contra esas enseñanzas y diciéndole al creyente en Cristo Jesús que no importa cuál sea su situación, que levante sus manos santas y que le dé gracias a Dios, porque aunque la noche sea negra, el día que viene va a ser hermoso y floreciente. Quiero terminar, mis amados, este tiempo, porque llegamos al final, con decirles que escudriñen las Escrituras. A la iglesia, sobre todo las cartas que escriben los apóstoles a la iglesia, ahí se va a dar cuenta de todo lo que Dios ha dejado para usted y para mí. En las cartas a las iglesias, las epístolas. Bien, mis amados, nos vemos el día de mañana, siempre a las 5 de la tarde. Soy el pastor Porfirio Alper, de Samo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.